se les denominó veedores y facilitadores del gran acuerdo que fue la OEA. Hay una carta de los personeros del gobierno a la OEA en ese mismo sentido. Entonces, y el tercer elemento obviamente es lo que concretamos en la disposición transitoria primera. Entonces, en materia jurídica esto se llaman los actos propios. Y los actos propios obviamente configuran derecho. No es necesario tener algo firmado para aquello. Sobre este mismo tema y la posibilidad de interpretación de ese acuerdo firmado entre el gobierno y la oposición, también le preguntamos al dirigente del Movimiento al Socialismo. En realidad, los acuerdos que pudieron haber en eso entonces, prácticamente no hay nada escrito, al menos que nosotros sepamos. No ha habido algo formal, si lo hubo, pero yo no sé por qué la oposición trata de alguna manera de manifestar que el presidente Evo no puede ser reelecto. Lo que más bien debería preocuparse la oposición es buscar un nuevo liderazgo, una persona que les pueda representar y someterse al pueblo, someterse al voto popular y ir a las elecciones como debe ser. ¿Qué puede pasar? Le dijimos a Johnny Ceballos ante el incumplimiento del presidente Morales a ese acuerdo firmado con la oposición. El asambleísta departamental del MAS así nos contestó. El presidente Evo lo único que está haciendo es cumplir la Constitución. La nueva Constitución establece que puede ser reelecto, por lo tanto yo insisto en ello y digo nuevamente a la oposición que ellos más bien deberían preocuparse en tener un nuevo líder, unas nuevas propuestas para el país para hacerle frente al presidente Evo en la nueva elección de 2014-2015. Retornamos con el exdiputado y parte de la historia de la firma del acuerdo entre gobierno y la oposición sobre el tema, Alejandro Colanzi. Y a él le preguntamos qué puede suceder si no se cumple. Creo que es importante referirse a los dos grandes argumentos que tiene los personeros, porque no todos lo sostienen, porque es insostenible, ¿no? Primero dicen que la Constitución entró en vigencia en febrero del año 2009 y obviamente al entrar en vigencia la nueva Constitución se contarán de acuerdo a la nueva Constitución, y eso es leer la Constitución en tanto nos convenga y parcialmente. Es desconocer la disposición transitoria primera, que por su carácter transitorio, el momento en que se ejecuta deja de tener ya vigencia y aún no la ha tenido. Entonces, primer elemento. El segundo elemento, y ahí viene el carácter, yo digo, infantil que hemos visto argumentar a la más alta jerarquía de Palacio Quemado, cuando decir que engañamos a la oposición porque nuestra estrategia envolvente nos permitió que al acortarse el mandato por un año, entonces cayeron en la trampa y no es dable la ejecución de esa disposición. Me parece, repito, infantil el criterio, porque el hecho de que se haya acortado la clase política, el poder ejecutivo como también el legislativo, es un argumento que no es sostenible, porque también en el mismo acuerdo nosotros le alargamos el mandato a todos los alcaldes, a los 327 alcaldes y a las 9 prefectos, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, infantil, no jurídico, menos aún enmarcado en la ética política, de decir, nosotros engañamos. Cuando hay solemnidad en acuerdos, pero que se plasman en la Constitución, en los textos constitucionales, en la madre de todos los textos constitucionales como fue la Constitución, lo demás no tiene sentido alguno.
En el tema de la democracia, obviamente, algunos dicen una golondrina no hace verano, pero la anuncia, ¿no? La sostenibilidad de la infracción a la Carta Magna obviamente significa desconocer un acuerdo. Recordemos cuál es el concepto de la Carta Magna. Es el contrato social, el contrato de todos los bolivianos. De esos bolivianos que fuimos en 26 de enero del 2009 a un referéndum y mayoritariamente, por más de 2/3, dijimos sí a la Constitución. Entonces, es desconocer, es decirle, te tomo el pelo. Y obviamente, si hay algo que se basa en la credibilidad es la política. Si hay algo que se basa en la credibilidad es la institucionalidad. Si hay descreídos, obviamente se viabiliza cualquier cosa, se viabiliza el irrumpir la democracia por cualquier que se sienta iluminado como para decir vamos a restituir el orden y eso nos hace recordar a viejas épocas en Bolivia, América Latina. Eso es abrirle la posibilidad a los antidemócratas, pero obviamente también es ocultar una ética antidemocrática, porque yo debo esforzarme por cumplir la legalidad, y si la legalidad no me es suficiente, bueno, cumpliré los procesos para modificar la legalidad y adecuarla a la realidad nacional, pero eso significa nuevos acuerdos, no quebrantarla. Quebrantar es sinónimo de debilitar la democracia. Ahora, sobre este tema hemos querido conocer el criterio de la opinión pública. Y para eso, primero le consultamos al dirigente campesino de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, al señor Miguel Renefi Rufino. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? Evidentemente, se han hecho análisis en el tema de la reelección, ¿cierto? Toda vez que ha sido intervenida este mandato que ha tenido el presidente Morales, ¿no es cierto? Entonces corresponde nomás, según el análisis que realizamos nosotros, que se vaya a una reelección. Toda vez que la nueva constitución es nueva y toda norma exige que se cumpla de la promulgación para adelante. Entonces, tomando esas consideraciones fundamentales, se tiene previsto nomás de que se tiene que ir a una reelección. Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque está haciendo lo mejor que ningún gobierno que han podido hacer. Pero dicen que ya es su tercer mandato y la Constitución manda que solamente hayan 2 mandatos continuos. Pero de acuerdo a la Constitución Política del Estado, creo que le corresponde, ¿no? La Constitución lo sí, avala. Sí, lo avala. Bueno, si es democracia no hay ningún problema. Desde que es democracia, todo el mundo respeta los derechos de cada uno. Creo que eso puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, yo soy de España, he venido hace poco y yo creo que está funcionando. Sí, y ¿sabe qué le digo? Va a conseguir el mar, lo va a conseguir. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque no ha hecho una buena gestión y en todos los años que ha estado de presidente no se han visto mejoras. Seguimos igual y peor que antes. No, nunca pues. Tiene que haber alternativa política. Tiene que venir otros políticos. El señor se está envejeciendo en el poder y ¿qué vemos? Nada. ¿Usted cree que es constitucional que se postule? No, pues, si la Constitución dice que se puede postular una vez, 2 veces no. Es inconstitucional. Depende del pueblo, pues. Las elecciones son votadas por el pueblo, entonces el pueblo elegirá al que mejor le parezca, ¿no? Si no hay candidatos, yo creo que se va a volver a reelegir él. De acuerdo a lo que entiendo, pues no soy abogado, es que ya él no está en condiciones de ser reelegido. Entonces no puede irse pues contra la Constitución, ¿no? Ellos han hecho. Claro. Pero igual en la Constitución establece claramente de que no puede ser reelecto. No estoy de acuerdo con la reelección porque es anticonstitucional.
En lo que sí parece que estamos todos de acuerdo, propios y extraños, es que la Constitución, a través del artículo 168, permite la reelección presidencial por una sola vez de manera continua. El tema o el quid de la cuestión vendría con la interpretación si el primer mandato de Evo Morales se contabiliza con la anterior Constitución y también este segundo mandato con la actual Constitución. En la opinión del MAS, de los dirigentes políticos del movimiento al socialismo, solo se contabilizaría este primer mandato que se trata con el orden instituido por la Constitución actual. En todo caso, será la consulta del Tribunal Constitucional lo que nos dé luces respecto a lo que puede acontecer a fines del 2014 en el país y la posibilidad de reelección del presidente Morales. Ahora, a nombre de la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, APARJA, presentamos a Nair Coimbra y el Consultorio Jurídico Popular. Hoy, en el Consultorio Jurídico Popular, respondimos a la pregunta: ¿qué debe hacer un ciudadano frente a una agresión física o patrimonial? Nos contesta el doctor William Herrera. Depende cuál sea la agresión. Si estamos hablando de una agresión, de un hecho, llamémosle delictivo, si por ejemplo a mí alguien me roba, por desgracia llega y me roba a mi casa, lo que yo debo hacer en ese momento es inmediatamente dar parte a la policía, hacer lo que se llama una denuncia. Esta denuncia puede ser por escrita, puede ser verbal, yo la puedo hacer por teléfono, y a partir de ese momento la idea es que la policía se pueda constituir en mi domicilio o en el lugar donde se hubiera realizado el hecho delictivo y empiece a hacer toda su investigación, sin perjuicio de que yo, víctima, pueda contribuir con la policía proporcionándole toda la información que yo pudiera tener en mi poder. Todo eso yo se lo traspaso a la policía para que la policía pueda, de alguna manera, de ahí en adelante, hacer su trabajo que tiene que hacer. La policía y, por supuesto, con el Ministerio Público. Señoras, señores, gracias por la atención. Hemos llegado al final de este programa. A nombre de la Fundación Juristantum, Revista Boliviana de Derecho, y APARJA, o la Asociación de Personas Afectadas por Resoluciones Judiciales o Administrativas, muchas gracias y será hasta el próximo lunes. Mm-hmm.